Hola chicas, no sé si si me escuchan. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cuántos alumnos son hoy? Y la verdad que tenían que estar como mínimo 7 personas, pero creo que nos dejaron abandonadas. No, y vamos a esperar nomás, no hay problema. Bueno, voy a insistir otra vez en el grupo y si para dentro de 10, 15 minutos, 10 máximo, no se conecta nadie, disfrutando más ya de tu día. No, no se preocupen, igual con la otra clase podemos recuperar nomás esta clase, como ellas quieran. Dale, dale. Voy a insistir y te aviso en breve. Dale, sin problema. Dale, gracias. Profe, ya depende de vos cuando quieras empezar. Ya en honor a las dos compañeras que ya están. Sí, sin problema, voy a comenzar ya ahora. Yo creo que hablo por las dos por las dos compañeras, que cuando más pronto mejor para que puedan después disfrutar de su Claro, cena romántica. y sí, bueno. Uy. Bueno, antes de comenzar la clase,
Bueno, me voy a presentar un poco. Yo me llamo Valeria Vega, soy licenciada en bibliotecología o ciencias de la información como se conoce hoy día, pero la carrera tiene un área de énfasis de especialización en archivos. Durante estos años que ya llevo ejerciendo la profesión, adquirí bastante experiencia en lo que es el área de archivo, porque uno siendo en el área de bibliotecas igual hace lo que es gestión documental, apoya en el proceso organizativo de todo lo que es organización de archivos, gestión documental, conservación de documentos. Entonces, uno pasa un montón de cosas durante ese periodo siendo profesional. Entonces, bueno, ahora me gustaría un poco que se puedan presentar un poquito, eh, cuenten un poco brevemente o por lo menos comenten en qué área de trabajo se están desempeñando actualmente o en qué quieren desempeñar lo que es la tecnicatura de archivología. No sé si Fabiola, Julián o Ilse, una de los tres si quiere hablar. Hola, buenas. Buenas, Julián. Bueno, me presento. Yo soy el profesor Julián Segovia, trabajo en una biblioteca, además enseño en un colegio Ujú. y me gustaría aprender archiveología para poder alguna vez instalar eso en mi colegio, ya que es muy grande la institución y debería tener una sección de archivo. Eso nada Perfecto, más. perfecto. Muchísimas gracias, Julián, por tus palabras. ¿Alguna de las chicas? O de repente si quieren escribir en el chat, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, conmigo van a desarrollar lo que es gestión y producción de archivos. Esta materia en general lo que busca es que en forma básica o general ustedes vayan aprendiendo todo lo relacionado a lo que es archivo, documentos, lo que es la parte archivística, un poco de archivología. Entiendan de manera general. ¿Por qué digo de manera general? Porque es el contenido que está ya en el aula virtual lo van a desarrollar, lo vamos a desarrollar en tres clases. Hay otras materias como archivística que van a desarrollar más de a fondo los principios para poder organizar sus archivos dentro del lugar de trabajo donde se encuentran. Entonces, como primera etapa de inicio de la clase, bueno, hoy vamos a tocar dos temas, lo que es archivo y el tratamiento archivístico en los archivos de gestión. Lo principal de esta clase va a ser que por primera parte, ustedes manejen los temas relacionados a lo que es archivo y el tratamiento que reciben los archivos de gestión. Es decir, las pautas básicas de cómo van a manejar sus archivos. Y por otro lado, está dentro del contenido, vamos a desarrollar los tipos de archivos, las edades de los archivos,
o las características, así pues también por otro lado, todo lo que es lo que es clasificación, ordenación, descripción, transferencia, así también la importancia de un archivo de gestión, entre otras cosas. Antes de arrancar con la clase, quiero comentarles lo siguiente. Normalmente estoy acostumbrada a que para que puedan tener, para que vayan acumulando puntajes para la nota final, lo que puedan hacer es, en general, es hacer tareas. Es decir, van a tener una sola tarea que va a valer un total de 20 puntos. La tarea aún no está en el aula y voy a alzar la siguiente semana recién. Es decir, la siguiente semana van a tener la tarea que va a valer 20 puntos, que va a ser el 20% del total de la nota final. Es decir, el examen ustedes van a rendir sobre 80 puntos para poder completar la escala de 100. Entonces, voy al punto de que sean puntuales con las entregas de tareas, que sean puntuales con el tema de la hora de rendir el examen. Con respecto al examen, todo lo que estemos desarrollando en la clase va a salir en el examen. No voy a quitar nada que no esté dentro del material de clase. Y por otro lado, una vez que nosotros desarrollemos la tercera clase, yo ese fin de semana, a más tardar el domingo de ese fin de semana, ustedes van a tener el examen en el aula. Van a tener tiempo para rendir hasta por lo menos el miércoles. Es decir, entre el martes y miércoles les voy a dar 2 a 3 días para que puedan tomarse el tiempo para poder hacer el examen. Es decir, si tienen trabajo laboral, cuestiones laborales, cuestiones personales, puedan organizar eso y van a tener a 2 a 3 días para poder rendir el examen. Para lo cual solamente le voy a pedir dos cosas. Uno, que entreguen la tarea correspondiente en tiempo y fecha. En caso de que no entreguen en tiempo y fecha la tarea, van a tener puntaje menos. Van a poder entregar sin ningún problema, pero van a tener un puntaje menos. Caso contrario, el examen, por favor, rindan en fecha también. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, como no hay ninguna duda, si se presenta alguna duda, me vuelven a consultar. No hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a iniciar. Archivo. Archivo es la unidad 1 de este módulo. Pero primeramente vamos a adentrarnos un poco a lo que es el término archivo. El término archivo proviene de la palabra latín archivo. Tiene una traducción latina de la voz griega que sería argión. Es decir, a eso hacía referencia en la antigua Grecia, donde en un edificio en donde estaban o residían los magistrados. En ese momento, en la antigua Grecia, estas figuras eran autoridades encargadas de hacer cumplir, tomar decisiones, eran parte de la voz en aquella época. Pero, ¿qué es un archivo? Un archivo es un conjunto organizado de documentos que comparten interés, que cuentan con una característica, que pertenecen a un lugar. También podemos llamar archivo a un lugar físico donde nosotros depositamos esos documentos. Es decir, donde donde se guarda todo el historial de la empresa desde su creación. De acuerdo a sus caracteres, los archivos
Pueden definirse de acuerdo a sus caracteres internos y de acuerdo a la entidad que lo produce. De acuerdo al carácter externo, un documento, o sea, un archivo es un documento que representa la expresión testimonial, es decir, es un documento que tiene en forma escrita, oral, gráfica, impresa, un lenguaje que generalmente es algo único. Por ejemplo, un archivo puede ser las obras gráficas de, a ver, o sea, de un artista plástico, de un artista visual. Eso es un archivo también. A nivel de carácter interno, un archivo es un documento único, es un documento administrativo, jurídico, que puede servir para el fondo, sirve como un documento de historia de la empresa, como algo que le sustente el por qué la empresa hizo esto. Por ejemplo, las facturas. Las facturas son documentos, son archivos que son de carácter único. ¿Qué es lo que representa la factura? Representa cómo la empresa fue creciendo, cuáles son los ingresos que tuvo la empresa desde su creación. Y de acuerdo a su entidad productora, una empresa puede tener fines jurídicos, administrativos, historia, etcétera. Es decir, de acuerdo a su entidad productora, un archivo puede ser un resultado de la actividad que la empresa está haciendo. Entonces, ¿qué es un archivo? Un archivo, como institución administrativa, jurídica y científica, son aquellas productoras que producen documentos y estos se remiten a un espacio de conservación. A nivel estructural, son documentos orgánicos, y es decir, que se preceden de una o varias entidades productoras, como por ejemplo, eh, a nivel educativo, el Ministerio de Educación es una entidad que produce, pero al mismo tiempo que tiene un archivo que lo que hace es repartir de repente el certificado de estudio en los colegios, pero ¿quién es el que produce finalmente? El Ministerio de Educación. Estructural sirve como un depósito y a nivel personal es nuestra información especializada, nuestra información personal de lo que nosotros tenemos dentro de dentro de nuestro archivo, nuestro propio legajo, como decía en el chat uno de los compañeros. Y a nivel científico y técnico, la gestión archivística básicamente es una gestión, el archivo es una gestión que se utiliza para poder clasificar, conservar y sobre todo para guardar memoria. Porque finalmente eso es un archivo, es la memoria histórica de la institución a la cual nosotros estamos representando. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, continúo. ¿Cuáles son estas características de los archivos? Principalmente, no son las únicas características, porque el archivo puede tener miles de características de acuerdo a varios autores, pero en general podemos decir que se caracterizan porque contienen y preservan información valiosa, porque organizan su contenido de manera específica y forman parte del patrimonio, o también como quieran llamarlo, memoria institucional e histórica del lugar donde estén trabajando o de una institución del Estado. Existen tres tipos de archivos, según su modelo de organización, según la vigencia de la información y según los tipos de materiales que contienen. De acuerdo al modelo organizacional, depende del contenido que estos archivos documentales puedan producir. Pueden ser centralizados, descentralizados o mixtos. De acuerdo a la vigencia de la información,
Depende de la utilidad que nosotros le demos a esos archivos. Es decir, podemos encontrar archivos activos, semiactivos, inactivos, entre otros. De acuerdo a los tipos de materiales que contienen, depende mucho. Eh, si pueden ser archivos históricos, fotográficos, documentales, hemográficos. Es decir, cuando nos referimos a este tipo de archivos, de acuerdo al material que contienen, pueden ser documentos de una ley, pueden ser, a ver, fotografías antiguas, pueden ser fotografías de una institución, pueden ser también, pues, puede existir un archivo audiovisual, que es decir, que se contenga toda una gama de DVD, CDs, de todo, de todos los videos que la institución produjo desde su creación. Hablemos un poco de lo que es de acuerdo al tipo organizacional. Cuando hablamos de archivos centralizados, son archivos únicos, es decir, los cuales están destinados a básicamente a quedarse en la institución, que no necesitan necesariamente salir de la institución. Es decir, que son archivos que netamente son propias del lugar donde estamos. Cuando son descentralizados, es aquella que, no sé, que se va de lugar en lugar. Supongamos, eh, yo necesito hacer un trámite de mi titulación, de mi certificado, o sea, de mi título de grado de la facultad. Necesito mandar a hacer la avisación por el Ministerio de Educación. Yo voy al lugar de estudio, yo llevo mi certificado de estudios, llevo mi título, pero no necesariamente ese archivo, ese documento que yo entregué, se va a quedar dentro de ese lugar. Es decir, ese archivo se va a ir al Ministerio de Educación, se descentraliza esa información, pero por un breve tiempo, porque de alguna u otra manera ese archivo tiene que volver al lugar donde yo dejé mi documentación. Y los archivos mixtos es aquella que cumplen una función mixta, es decir, que puede ser una documentación que, por ejemplo, necesita el departamento de contabilidad y el departamento de administración, es decir, ambos necesitan esos archivos. Son archivos que, supongamos, son archivos donde esté todo el balance general del año 2024. El área de contabilidad va a necesitar eso, pero el área de administración también. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, sigamos. Los archivos de acuerdo a su vigencia. Los archivos activos son aquellos que normalmente se utilizan con mayor frecuencia. No, no pierde vigencia. Son aquellos archivos legales o que son operativos. Después están los semiactivos. Aquellos que, bueno, son archivos que ya no tienen vida útil en la institución, pero son consultadas de maneras periódicas en caso de fallo, en caso de alguna necesidad. Ejemplo, trabajamos en un estudio jurídico, nosotros tenemos eh, el fallo o sí, el fallo de la sentencia judicial. Perfecto, pero yo quiero apelar a eso. Mi sentencia judicial va a ser mi archivo activo. Pero si yo quiero apelar a eso, yo tendría que buscar el legajo, es decir, toda la información que hay detrás de ese fallo judicial. O es decir, la persona a la cual yo le quiero nuevamente apelar esa sentencia, busco su legajo para ver qué es lo que puedo buscar o qué es lo que puedo hacer. Entonces, ahí hablamos de los semiactivos, porque no están activos,
pero en algún momento es útil en ciertos casos. Y los inactivos son archivos que básicamente ya no tienen un valor documental, histórico, ya no tienen un valor de consulta. Les doy un ejemplo. Puede ser el balance de la empresa del año 1998. Yo estoy en el 2025. Yo necesito hacer un libro sobre la historia de la empresa y cómo fue su economía desde su crecimiento, una presentación de cómo mejorar la economía de las ganancias de mi empresa. Entonces, busco en mi archivo de consulta cuál fue el balance de este año y qué sé yo. Veo qué estrategias se utilizan en el momento para tener mayor venta. Entonces, me sirve como consulta, pero no tiene ningún valor inmediato. A eso quiero llegar. Y vamos de acuerdo al tipo de material que tiene. Archivos fotográficos son fotografías. Por ejemplo, fotografías de José Asunción Flores. Yo tengo un archivo fotográfico, tengo fotos viejas de José Asunción Flores cuando tenía su casa, cuando, no sé, cuando tocaba la guitarra, pero son fotos que de alguna manera mi abuelo me heredó, un ejemplo. Y forma un archivo, porque nosotros estamos guardando eso. Los archivos audiovisuales son aquellos, son audio, video, etcétera. Un ejemplo claro puede ser, eh, yo no sé si, bueno, ya, desde que yo tenía, bueno, en su momento tenía 2, 3 años, ¿verdad? Y me habían grabado como es mi cumpleaños en su momento. Entonces, eso forma parte de un archivo audiovisual, es decir, si tus papás grabaron cumpleaños desde que vos tenías 1 año hasta que tuviste 7 años, eso forma parte de un archivo audiovisual. Los documentales son libros, revistas, cartas. eh, Normalmente esto hace mucho referencia a todo lo que es la investigación histórica. Por ejemplo, eh, hay instituciones que de alguna u otra manera guardaron, desde un ejemplo, eh, hay una institución que preserva, por ejemplo, las bibliografías del año 1995, del año 1990, 80, de, de toda la bibliografía básica de lo que fue ese año, es decir, de todos los libros que él mismo escribió a puño y letra. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Eso es un archivo documental. Los demográficos son recortes de prensa, periódicos, etc. Y los archivos múltiples son aquellos archivos que contienen distintos tipos de materiales. ¿Cuáles son las funciones de los archivos? Primeramente es organizar la documentación, se transpieran periódicamente y siempre y cuando sea activo, de acuerdo al estado que esté, activo, semiactivo, inactivo. También ayuda a valorar los documentos, ayuda a clasificar, ayuda a escribir, a facilitar los accesos. Y también una de las funciones que se tiene para acciones como, eh, como institución. Los archivos centrales es aquella que recoge una documentación que tiene mayor a 10 años y puede estar unificado en un archivo intermedio. Disculpa, no sé qué sucedió. Bueno, había dicho que los archivos
centrales son aquellos que se conservan, que tienen 10 años de vigencia, hasta 10 años. Y cuando sobrepasan los 5 años, 15 años, el documento se va a un archivo intermedio. Y cuando ya sobrepasa los 30 años, el archivo pasa a ser un archivo histórico. Y son aquellos que se conservan indefinidamente. Es decir, ahí nosotros vamos a hacer la clasificación de saber qué se queda y qué no. Es decir, cuando llega nuestro archivo intermedio, nosotros vamos a entender, o cuando termina el periodo del archivo intermedio, vamos a entender qué es lo que realmente nosotros como empresa o como institución o como entidad productora o como profesionales queremos conservar. Entonces, ahí tenemos que saber qué es lo que realmente nos interesa. Es decir, no vamos a guardar una nota que nos envió de invitación a un evento, le envió al presidente de la empresa una nota de invitación a un cóctel de hace 20 años. Es decir, capaz y lo guardemos hasta el archivo intermedio, pero pasa los 30 años, eso no es una... Siempre y cuando no sea de tanta importancia, pasa a ser, pasa a ser expurgado y ya no pasa a un archivo histórico. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Algún comentario que quieran hacer hasta ahí? Bueno, continuamos. Primero, antes de hablar de lo que es propiamente el tratamiento archivístico en los archivos de gestión, quiero que primero hablemos un poco de lo que es la palabra archivístico, de dónde proviene. La palabra archivístico proviene de la archivística. ¿Y qué es la archivística? Es aquella ciencia que se ocupa tanto de los aspectos teóricos y prácticos de un archivo, de un documento. Es aquella que básicamente lo que hace es trata de establecer los principios y cuáles son las técnicas para poder tener adecuadamente los documentos de gestión, la parte administrativa, jurídica y científica. Entonces, la archivística tiene como finalidad ser sobre todo informativa. ¿Eh? Informativa. Y está sobre todo considerada como una de las ciencias de la información. Es decir, la ciencia de la información es una ciencia que anteriormente se le conocía como bibliotecología, porque solamente abarcaba bibliotecas. Pero hoy día las ciencias de la información no solamente abarca lo que es bibliotecas, sino hablamos de archivo, archivología, o sea, tiene una correlación. Entonces, la archivística, lo que comenté, es una forma, es lo que nos dicta los principios de qué es lo que vamos a hacer con nuestros archivos. Acá hay una tabla que me gustaría que ahondemos un poco, que dice que la archivología es una ciencia que en general lo que hace es, se encarga de estudiar los fundamentos, principios. Pero ¿quién es la que aplica esos fundamentos y principios? Es la archivística. La archivística es la ciencia que aplica lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales. La archivología estudia y aplica esos fundamentos. Es decir, la archivística nos dice cómo, o sea, nos dice el camino
Y la archivología lo que hace es aplicar eso en general. La archivología también es aquella que se encarga de estudiar la creación, todo lo que tenga que relacionado a archivos. Pero la archivística lo que hace es buscar documentación, buscar la forma práctica de que nosotros accedamos a esa documentación. Es decir, la archivística a mí me va a dar la herramienta, el cómo yo voy a hacer y hacia dónde yo me voy a dirigir. Y por último, como dice, es una disciplina que la archivología que se encarga de aplicar los métodos. Pero como lo dije, la archivología es aquella que da origen, nos dice el cómo tenemos que hacerlo y de dónde proviene. Ejemplo, normalmente en el área de clasificación hablamos mucho, si no mal recuerdo, del orden de, no, en ordenación, disculpen, en ordenación hablamos de mucho del orden de principio, de procedencia y de origen o de orden original, que lo van a ver más adelante en otras materias. Pero es, es decir, a mí me dice la archivística que ese es un principio, pero la archivología me va a decir de qué manera yo voy a aplicar eso. ¿Dudas hasta ahí? Seguimos. ¿Qué es un archivo de gestión? Un archivo de gestión es una herramienta para poder organizar, administrar todo lo que el- la, la documentación que produce. Cuando nosotros hablamos de qué hay en un archivo, para que quede claro, nosotros en un lugar de trabajo, en una institución, nosotros vamos a producir documentos. Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, qué son los documentos, cuál es la diferencia entre un archivo y un documento y esas cosas. Pero es lo que nosotros, dentro de una empresa, nosotros producimos documentos, pero ese conglomerado de memorandos, cartas, notas de remisiones, facturas, es un archivo. Ese conjunto de cosas es lo que representa mi archivo de facturas, mi archivo de notas de remisiones, mi archivo de pago, mi archivo de materiales de compras de la semana, qué sé yo. O sea, todo ese conjunto de cosas es lo que representa un archivo. Y para que entendamos un poco de lo que es archivo de gestión, hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Primeramente que nada, la clasificación. La clasificación es una actividad intelectual que se utiliza netamente para desarrollar de cómo nosotros vamos a clasificar nuestra información. Es decir, si nosotros tenemos 10 carpetas o una sola carpeta, un, disculpen. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, a lo que iba es que vamos a clasificar en cómo nosotros vamos a, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es el camino para ver cómo nosotros clasificamos nuestros memos y vamos a tener en una sola carpeta. Es decir, la clasificación básicamente nos sirve para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Lógicamente, para clasificar herramientas, existen herramientas de tratamiento documental como el cuadro de clasificación
documental, el cuadro de tipología documental y todo eso. Luego, ¿por qué ciertos patrones de documentos que vamos a tener dentro de nuestra oficina, dentro de la institución? Es decir, que nosotros generamos cartas, memos, notas, etcétera. Dentro del sistema de clasificación documental existen dos formas, el DUI y la clasificación documental universal, CDU. Pero normalmente esto nos ayudan un poco, pero normalmente en lo que es archivo, realmente lo que se aplica para eh, la clasificación propia de los archivos es nuestro cuadro de clasificación documental y o de tipologías documentales. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Por otro lado, hablando un poco más de la clasificación, como le comenté, dentro de una clasificación propiamente, podemos encontrar documentos administrativos, financieros, legales, operativos, entre otras cosas. Luego hablamos un poco del ciclo de vida de los archivos. El ciclo de vida de los archivos ya les había comentado anteriormente que cuando pasan a ser, tienen un periodo de hasta 5 años, 10 años, eh, cuando son activos tienen hasta 5 años, semiactivos hasta 10 años, luego pasan a ser intermedio, que ya va de un periodo de hasta 30 años y a partir de ahí pasa a ser un archivo histórico. Pero es muy importante comentar también que el archivo en general tiene etapas, aparte de su ciclo de vida propiamente, tiene un proceso desde su creación, es decir, el documento se genera, se usa, se archiva y luego si es necesario conservarla o no tiene ningún valor administrativo legal, se destruye. Ordenación. Cuando hablamos del proceso de ordenación, es un proceso por el cual nosotros ordenamos nuestra documentación por ley, por notas recibidas, notas remitidas, de acuerdo a un criterio preestablecido. Sí, claro, eh, tal vez la archivística me va a decir que ordene por un principio de orden original de procedencia. Perfecto, pero siempre al final del día, al final de todo, depende mucho de qué es a qué se dedica la institución. Y ahí nosotros vamos a organizar nuestra información. Ahí nosotros vamos a hacer esa ordenación realmente. Descripción. Es importante tener un documento o una planilla que describa en qué parte está mi documento, dónde se va mi documento o qué características tiene el documento. En el caso que sea un archivo descentralizado que vaya de acá, ya, acá, ya, es importante saber dónde está ese documento. Si, por ejemplo, salió una orden de pago desde el departamento de administración y el área de contabilidad tuvo porque tenía que hacer la parte contable. Administración no sabe dónde está su archivo. Pensó que se fue a Tesoro, cualquier parte. Nosotros como administradores o como profesionales en archivo tenemos que saber tener una planilla de saber en dónde está nuestra documentación. Ahora identificar. Hay que saber identificar y ahí es donde vamos a hablar la siguiente clase de la tipología documental. ¿Qué clase de documentos existen? Es decir, notas, cartas, memos,
Existen muchísimas tipologías, muchísimos tipos de documentos. El valor. Cada documento tiene un valor documental. Es decir, de alguna u otra manera, el archivo tiene tres tipos de valores. El administrativo cuando son útiles, el legal cuando tiene una relevancia jurídica y el histórico cuando, como les había dicho desde un principio, son memoria de la institución. Y el sistema de organización de un archivo. Ahí depende mucho también. Se puede ordenar por orden alfabético, se pueden ordenar por orden cronológico. Cronológico me refiero a cómo va llegando el archivo. O sea, es decir, si nosotros ordenamos las facturas de acuerdo a cómo van llegando al día, eso es una forma. De acuerdo al orden numérico, de acuerdo al número de expediente que tiene. De acuerdo a un sistema de clasificación temático, es decir, si ordenamos por notas, por cartas, etc. Luego hablamos un poco de la accesibilidad y seguridad de los archivos. Un archivo tiene que ser accesible y seguro. Nosotros, esto lo hablo como profesional, como principio, tenemos que ser prudentes con la información que manejemos. Independientemente de que sea una biblioteca, hay información sensible que como profesionales manejamos y tenemos que guardar esa información o esos documentos que forman parte del archivo de la biblioteca de manera confidencial. Si nosotros en la biblioteca, por ejemplo, tenemos el archivo de todos los usuarios que forman parte de la biblioteca, eso es mi archivo. Pero nosotros tenemos de repente la cédula, la foto de la persona, el lugar donde vive, el número de teléfono. Tenemos que ser prudentes con ese tipo de información y no simplemente, supongamos, viene, incluso si viene el director de la institución y tal vez se puede pensar, pero si viene cualquier persona y te dice, ¿será que vos tenés el contacto de fulano, fulano o tenés la dirección donde vive? Ustedes tienen que ser totalmente prudentes con la información que manejan. Por otro lado está el control de acceso. Tienen que saber quién puede acceder a su documentación, quién, dónde se va a guardar y sobre todo tener copias de seguridad. ¿A qué me refiero? Tienen que tener fotos, por lo menos fotos, digitalizar, pero tienen que tener un archivo digital, porque si el documento papel se les pierde fuera, no van a tener cómo justificar qué es lo que hicieron. Ahora hablamos de la digitalización de archivos. La digitalización de archivos hoy día pasa a ser una forma de conservar y preservar la memoria histórica de una institución. ¿A través de qué? Nosotros podemos básicamente guardar a través de metadatos, podemos convertir a archivos digitales, o sea, podemos utilizar miles de herramientas que se les puede ocurrir ya para hoy día tener guardada en una memoria viva la información. Hablábamos ahora de las políticas de conservación y eliminación. Es decir, para saber qué vamos a eliminar, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, qué es lo que es útil y qué es lo que tiene un valor legal, administrativo, jurídico, qué es lo que nos va a ayudar en el caso de que haya problemas. Y por último, hablemos un poco de resumen de buenas prácticas en general. Para mantener un buen archivo, yo creo dos cosas importantes, cuatro puntos importantes. Mantener con una forma correcta la clasificación y organización de documentos, establecer políticas claras de conservación, asegurar la accesibilidad de los documentos y sobre todo implementar la tecnología de la digitalización para mejorar la eficacia y la conservación.
Hoy día, cuando ya hablamos de memoria, es importante que toda institución tenga digitalizado también sus documentos. Pueden ocurrir desgracias, se pueden producir incendios y todo el papel se daña, se desaparece. Pero de alguna u otra manera, si nosotros tenemos guardado eso en la nube o tenemos forma de recuperar esa documentación. Entonces, a la hora de organizar un archivo de documentos, ustedes tienen que tener en cuenta que van a tener que especificar correctamente, van a tener que tener claro cómo van a mantener su conservación. Es decir, cuando hablo de conservación también hablo de que sí van a tener en carpetas y luego van a poner en cajas que son especializadas para archivos para poder conservar y mantener la temperatura de ambiente de esos documentos y también de quiénes pueden acceder a esos archivos. Es decir, quién puede acceder a esa información y qué tan sensible es esa información para mí. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que hablé mucho, pero quiero escucharle también a ustedes. ¿Alguien de ustedes está trabajando en algún archivo, por ejemplo? ¿Está trabajando en una institución administrativa? Eh, ¿Ya manejó archivos? ¿Ya tiene alguna experiencia sobre el área, sobre esta área? Les leo en el chat, sin problema. Les cuento una experiencia. Yo estaba trabajando en una X institución hace muchos años, son unos años. Cuando yo llegué a esa institución, me tocó organizar el legajo, era como 4 a 5 carpetas de fichas de usuarios que llegaron desde que se fundó la biblioteca. Tenía información muy sensible. ¿Por qué? Porque tenía yo copias de cédula, tenía lugares donde vivían. Información, de alguna u otra manera, era una información delicada. Entonces, de alguna u otra manera, yo sabía que en algún momento venía una nueva autoridad a ese lugar, iba a mandar a destruir toda esa información confidencial que había. Entonces, lo que yo hice justamente antes de salir de ese lugar fue en ese primer año, segundo año, que digitalicé toda esa documentación. Es decir, si hoy día me preguntan quién fue el segundo primer usuario, está ahí en ese lugar. Es decir, hay una memoria viva de esa institución aún. Entonces, mantener la memoria viva o mantener organizado, clasificado, identificado, bien conservado un archivo es una tarea difícil. Es algo que no es fácil ser archivista, no es fácil ser un profesional en archivo, no es un trabajo para cualquiera. Hoy día ustedes pueden ver en las convocatorias laborales que piden encargado de archivo y piden carreras administrativas, que letras, que de repente contables y demás cosas. Y está bien, pero hay profesionales como ustedes que se están formando justamente en el área de archivo como para que en el futuro ustedes sean esas personas. Es decir, que ustedes
puedan lograr la conservación correcta de esos archivos. Y aquí viene mucho la importancia de valorar la profesión que estamos teniendo. Ser archivistas o ser un archivólogo o ser un profesional en archivos es una tarea que sencillamente tienen que valorar, tienen que decir, nosotros somos los únicos que podemos hacer esto, porque realmente los que van a conocer los principios de cómo se ordenan, de cómo hacer una tabla de un cuadro de clasificación documental, eh, ustedes son los únicos. Y esa es la realidad. Bueno, consulto. ¿Quedó alguna duda con respecto a la clase? ¿Alguna duda con respecto a la metodología de trabajo que vamos a tener durante este breve periodo de clases? ¿Ya pudieron ya ingresar al aula para poder ver el material de clase? Porque yo ya estuve alzando el programa o sea, el programa del módulo, ya estuve alzando en el aula. Entonces, consulto. Bueno, como les mencioné, para hacer un resumen, la forma de trabajo que vamos a tener van a ser un trabajo de 20 puntos y al final van a rendir sobre 80. Ese trabajo va a tener peso en la nota final, para lo cual tienen que entregar en tiempo y fecha. Si no entregan en tiempo y fecha, van a perder puntaje por no entregar en tiempo y fecha. Van a poder entregar, pero así no van a tener el puntaje total. El examen, voy a habilitar, se habilita la última, voy a habilitar. Terminamos nuestra última clase. Les voy a dar a más tardar un día y medio, el domingo. Yo ya voy a estar usando el material, el examen en el aula. Van a tener hasta el martes, miércoles para poder presentar el examen y a más tardar ese último día en el que se presente el examen van a tener tiempo si tienen tareas atrasadas. No más de ese tiempo. Así que sobre todas las cosas les pido que sean puntuales con el tema de las tareas, porque cuesta mucho después de escribirle a cada uno y decirle, bueno, fulano tu tarea. Entonces, eh, bueno, más que nada sería eso. Yo creo que hasta acá llegamos el día de hoy, nos vemos el otro viernes. Espero que el otro viernes se abran un poquito más, sean más participativos, puedan comentar un poco más sobre la clase. Si tienen alguna duda, consulta, me lo dicen. Y otra cosa, la tarea recién la siguiente clase van a tener en el aula. Así que por este fin de semana disfruten su día de los enamorados, los que tengan pareja, aprovechen la noche de lo que queda y el fin de semana y la siguiente ya van a tener tarea. Así que nos vemos en la siguiente clase.